tengo un pantallazo de lo que sí, de lo que estaba leyendo en el chat. Realmente no soy muy dado a seguir hilos de conversación porque realmente eso se van hacia un lugar y hacia otro y al final uno no es fácil mantener una charla con 40 personas más cuando pues es como difícil luego sacar el tiempo para irlas leyendo todas. Entonces, aquí miraba, estas son partes de los chats que teníamos del día lunes en relación a lo que es los parciales. Entonces, alguien me decía que las clases sean virtuales y que se vayan a hablar en otra modalidad. O sea, eso no es invención ni nueva, ni injusta, ni qué sé yo, ¿cierto? O sea, entonces, y entonces, si ustedes revisan los planes de educación virtuales, muchos planes de educación virtuales, pues generan ese tipo de situaciones. O sea, uno hace algunos exámenes que son virtuales y algunos que son exámenes finales o exámenes de cierto porcentaje, necesariamente se hacen de forma presencial. Ahora, ¿por qué se hacen de forma presencial? Porque no hemos podido sacar de nosotros el estigma, ¿cierto? De, de la desconfianza, de la no seguridad, si no lo quieren llamar desconfianza, porque puede que la gente se sienta aludida, no, es que hay una desconfianza, entonces usted cree que yo soy esto o lo otro. No es que usted lo sea, sino que sencillamente tenemos ese fantasma, ese concepto, ¿cierto? Y entonces es necesario asegurar de que la persona que realiza el examen es la persona que está estudiando. Entonces, pues lo citan a una entidad donde debe llegar a una sede y ahí hacer su examen. Entonces la educación será virtual y será evaluado de forma presencial. O sea, como les digo, no es nuevo ni se está inventando el agua caliente ni el agua tibia ni nada de eso. Entonces, pues en ese orden de ideas no sería ninguna injusticia, creo yo, ¿cierto? Que, que se realice una evaluación que sea presencial cuando las clases hayan sido remotas o de otra forma, ¿no? O que sencillamente le digan, pues estudien y preséntense, y listo. Yo creo que la, que la situación es otra. O sea, yo siempre he creído que uno es algo así como un soldado y el soldado se enfrenta a múltiples batallas y debe estar preparado. O sea, esa es la realidad, ¿ya? Entonces, lo otro que también colocan acá, que en las clases presenciales se aprende mejor que en las clases virtuales, para mí no es cierto. Igual a mí las clases presenciales virtuales me parecen pues iguales y si uno no quiere estudiar, ni si va o no va y ni se aprende, ni si atiende o no atiende, o sea, realmente no. ¿Ya? Estoy de acuerdo, profe, me disculpa que le interrumpa. Eso fue algo que de verdad pensaba responder, pero yo lo respondí al privado a la persona. Y lo digo aquí, es algo que no quiero, no, o sea, no quiero, digamos, que se lo tome usted a que es un pensamiento en general de todos. No lo tome de esta forma, ya No, si o sea, ella, esta persona, para ella funciona de esta forma, pues será cosa de ella. Otra no, sí, cosa es lo que otros ya pensamos. Es algo que realmente no creí necesario darle más relevancia en el chat porque creo que no es el lugar, creo que no es eh, no, pero sí, la yo situación Nena, no da para meritarse mira, entonces es una percepción que, no, disculpen que estoy hablando, es algo que se debe tomar para, en caso personal de esta persona, no sé si habrá más, pero en mi caso, profesor, ten en cuenta que no debería tomarse en forma general, es un pensamiento netamente personal de esta persona. bueno, mira, sí, respondiendo que yo en ningún momento especifiqué que era el profesor que lo podía tomar como que él lo enseñaba bien, así como me dijiste, en privado.
Yo ahí hablé generalmente, dije clases, no especifiqué que era la clase de vías o que era el profesor, así como me dijiste. Venga, pero no, la idea es que no, o sea, si no lo hicimos por el chat, no, tampoco es hacerlo acá en vivo y en directo, como diríamos de otra forma. Yo solamente quiero hacer un comentario, o sea, cuando, porque igual le puede ocurrir en otra situación, o sea, le va a pasar en el trabajo, no, es que este trabajo aquí le toca a uno trabajar todos los días de 7 de la mañana a 10 de la noche y me pagan un salario mínimo. Pues, ¿qué le van a decir a uno? Pues renuncie, ya, si no le sirve, váyase, así sencillamente. ¿Ya? Y se lo van a decir a uno en la cara y se lo van a decir. Y en estos momentos, por ejemplo, yo podría decirle, bueno, si usted considera que las clases no son las que le parecen, uno podría tener dos opciones. Una, yo espero que esto se vuelva presencial, ¿ya? Y espero para hacer las cosas mejor. Otra, me cambio de universidad porque realmente esta no es la que me está, no es la que me está dando las cosas que yo estaba esperando. Entonces uno debe ser un tanto responsable, sino por decir muy responsable. Porque igual me dicen, no, es que no era la clase de vías, pero están hablando de un compañero que tal vez, no sé, tuvo algún problema con la virtualidad o tal vez no se ajustó o no sé, no sabría cuál es la situación. Y entonces, pues no es como sacudirme y decir, no es como usted, ¿sí me entiende? Es como si pasan tres niñas que tienen novio y yo le hago ps, ps, y ella me dice, oye, respeta, yo tengo novio. Ah, no, perdona, era con la que iba adelante, no, o sea, no sé eso, no es de echarse a sacar el cuerpo, no. Hay cosas que están, lo dicho, dicho está, lo escrito, escrito está. Entonces, uno debe ser muy responsable al momento de hacer este tipo de comentarios. Y, y no, así como lo digo yo en una empresa, si yo tengo un trabajador que me dice, es que lo que usted no me paga no me sirve, pues, compa, ahí está la puerta. Listo. Es lo que hay, es lo que tenemos y es nuestra forma de hacer las cosas. Que sí, me podría evaluar un aumento, alguna cosa, en el caso de un sueldo. Claro, lo podemos hacer, pero si la respuesta es que no se puede, no me interesa tener una persona que pueda generarme un conflicto en algún momento dado, pues puede ocasionar un accidente, ocasionar una pérdida mayor o algún descontrol, o empiece a decirle a mucha gente eso y entonces, pues como uno dice, lo empieza a marear. Pues sí, lo pueden dialogar y lo pueden plantear, lo pueden hacer, pero debe ser de una manera mucho más respetuosa y no de esta forma. Entonces sí quería hacer énfasis en eso, o sea, me disculpan, pero no es la forma. O sea, no es la forma y uno tiene que ser respetuoso con la gente. Eh, no crean que los profesores estamos alegres con esto de la educación virtual, eso de buscar un parcial y recogerlo del correo, del chat, del WhatsApp, mejor dicho, de todos lados, eh, porque se plantearon unas situaciones que uno sí ha dicho, bueno, la universidad planteó, usted debe tener una conexión estable y que sea segura y que tal y que no sé qué, sí, listo. Y los estudiantes o ustedes siempre salen con la historia de que no es que el internet no me sirve, no, mire que es que yo no tengo plata, no, mire que... O sea, entonces son situaciones que son encontradas porque uno dice, bueno, sí, tal vez tiene esa serie de situaciones que uno debe, que uno debe tener en cuenta y que debe asimilar. Pero como les digo, al momento de una orden, será una orden. Cuando nosotros nos dijeron, toca regresar presencial, pues toca regresar presencial. ¿Ya? Si alguno hubiese evaluado, no, es que yo no quiero contagiarme o la pandemia, esto o lo otro, pues si no le parece que puede regresar, renuncia el señor profesor, ¿cierto? O muy decorosamente dígale, señores, me parece que su actitud no es la mejor, yo cuido mi salud y no iré. ¿Ya? Como otro que podría decir, no, es que ahora siguen virtuales. Y oye, ¿cómo así? Ya esto es un fastidio seguir virtual. ¿Ya? Pues lo mismo le dicen a los señor profesor, si usted cree que no puede seguir virtual, pues mire, váyase a un lado y ceda el espacio hacia una persona que pues pueda acometer la situación. ¿Ya? Y en la vida va a ser así, o sea, y no es que yo lo esté diciendo en un tono de que esté molesto y nada, no, sencillamente que en la vida la gente merece respeto, independiente que se equivoque o no, ¿ya? Merece respeto. Es como cuando uno coge un ladrón en la calle o se encuentra con un ladrón en la calle o que le robe a uno, pues ¿qué quisiera uno? ¿Qué se le viene a uno al corazón? Dígame qué se le viene al corazón. Pues coger y levantar a puño y a patada y a, mejor dicho, a varilla y a todo, o sea, se le viene el oñero encima, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno se molesta. Pero luego se le viene el humano y uno dice, bueno, sí, yo no soy quien para castigarlo, primer punto. ¿Ya? Segundo punto, no soy quien para amarrarlo o golpearlo, no soy nadie de eso. ¿Ya?
Y otra, pues existe un órgano, un curso, ¿cierto? Un ente que debe hacer eso. Que sea inoperante o que yo, bueno, no que sea, sino que yo considere que es inoperante o alguna cosa, ya eso es otra situación. ¿Ya? Entonces, pues, no sé, quería aclarar esa parte y como les digo, yo siempre le digo las cosas a la gente. O sea, yo no digo las cosas porque a la gente le gusten o no le gusten, no. Tampoco digo las cosas eh, porque ahí después que me vayan a hacer, no. O sea, sencillamente asumo las consecuencias. Y en diferentes estados lo he hecho, como algunos sabrán y les he comentado, pues, eh, de algunos trabajos me han echado, y me han dicho, no, es que usted aquí no sirve. Y le digo, sí, claro, yo aquí no sirvo. Por X o Y motivo, sí, no sirvo, listo. Que le toca salir, listo, yo salgo. Entonces, es por como mantener una filosofía, ¿ya? O sea, algunas veces han hecho algunas cosas malas, yo he dicho, no está bien, y me dicen, no, tienes que largarte de aquí. ¿Te vas o te echo? Y yo, écheme, yo no me voy a ir. Ah, bueno, estás echado, listo, hasta luego. ¿Ya? Entonces lo he mantenido y lo he hecho y he tratado de ser un tanto fiel a ese tipo de situaciones. Entonces, sí, o sea, redondeando es eso. O sea, aprendan a ser respetuosos, aprendan a, ¿cómo es? A saber dónde están, porque uno va en camino a ser profesional, a comportarse diferente a las personas que no han pisado una universidad o que no han tenido la oportunidad de estar junto con gente que pues de cierta forma se esfuerza por hacer las cosas mejor, ¿no? Como les digo, se cometen errores, sí, pero, pero no es la forma. Creo que no es la forma. Entonces, no sé si tienen algún comentario, porque bueno, yo he hablado y pues lo importante es que entre todos quedemos en un acuerdo, lleguemos a un acuerdo. Bueno, profe, de mi parte, esta asignatura es algo muy teórica, ¿cierto? Hay que tener los conceptos muy claros. Entonces, empezamos a la teoría y nos enfocamos en la teoría y de un momento a otro sale un ejercicio, sale la parte de cálculo. Entonces, ya ahí pues, uno no se lo espera. Entonces, pues de mi parte sería, profe, como pedirle una ayuda a usted que nos suministre talleres o algún tipo de uno decir, bueno, de dónde sale ese ejercicio de tanta teoría? Ya, porque es que ustedes entendieron, sí, o sea, porque es que usted explica de una forma bien. ¿Entendieron? Sí, uno va al libro y lo ve de otra forma, pero yo me quedo con lo que entendió el profesor. Entonces, usted dice, ¿entendieron? Sí, claro, o sea, porque es que usted va explicando y uno va entendiendo. ¿Qué pasa? Llega al parcial, un ejercicio, ajá, pero entonces ya ahí queda. Si usted no tomara así ese punto de ponernos como más prácticos en la consecución de esos ejercicios que salen, entonces pues nosotros tuviéramos un poquito más. Sí, sí me hago entender. Sí, sí, claro, igual esa situación siempre se va a encontrar y o sea, yo desvirtúo un poquito lo que la gente cree, sobre todo lo que creen los estudiantes. O sea, los estudiantes piensan que deben colocarles un ejercicio parecido al que se hizo. Ya, o sea, es una visión muy personal. Y yo siempre he creído que no, si a uno se le presenta un ejercicio, ese ejercicio pues no sabe por dónde, pues debe buscar la forma de hacerlo, ¿ya? Alguna forma como para resolverlo, alguna cosa, no sé. Porque Exacto, en porque eso es que, consiste, o sea, sí, las pruebas son para eso, para ver que... La prueba no es para hacerlo, es más, eh, yo particularmente los ejercicios, para evitarme ese tipo de conflictos, no los coloco diferentes, ¿ya? sí, porque es que en sí el gran problema de esos problemas es plantearlos, saberlos plantear. Entonces,
ahí es donde está, bueno, prácticamente mi error, que siempre que se me presenta, pues no logro plantearlo bien, o sea, no sé desmenuzar ese aspecto, ¿sí me entiendes? O sea, sino que entonces de pronto enfocarnos más en ese aspecto, en bueno, tienes esto, te están diciendo esto y te van a pedir esto, o sea, como... Y por ejemplo, ¿en qué caso particular? Pues no sé si en el último parcial tienes alguna, porque igual la idea era mirar también. Sí, profe, por ejemplo, la imagen que se me filtró al grupo general era hacia usted, porque es que no me sabía ubicar, o ¿Cuál sea, era la imagen lo del cuello de botella, o sea, porque es que todo lo que me daban era no me respecto al acuerdo. cuello de botella y todo, o sea, entonces yo dije, ¿es o es la otra parte de, ¿sí me entiendes? Entonces ahí es donde queda uno, ¿trabajo por esta parte o tengo que trabajar por esta? Porque es que como son temas que manejan, ¿no? Que las llegadas, ¿no? Que la salida, pero por acá se calcula una cosa, que por acá se calcula otra. Entonces, ¿sí me entiendes? Profe, es como ponernos más ejercicios para que cojamos más práctica, porque en clase se explican 2 o 3 ejercicios, pero Esto hay siempre que va mirar cómo se pueden plantear de manera diferente. Profe, Que esto, son pues, más era. prácticas. Pero como tal, pues se entiende bien, pero ya cuando se llega a la práctica, como que, bueno, ¿y cómo me ubico? Pero sí, Creo en que era general, está más... esa imagen. creo que era este, Iván. Sí, señor. Por eso, o sea, esto, ¿qué diferencia tiene esto en lo que habíamos visto en clase? Que en la clase estaba así. Y no que ustedes también nos ponían la gráfica donde salían las llegadas y salían Por eso, pero ¿cómo? este es como podría uno decir que es. Vamos a mirar. ¿Qué es este, Profe, señor? bueno, complementando un poquito lo que dicen mis compañeros Andrea y Iván, lo que ellos piden pues sí, nosotros pues, más o menos es porque pues la explicación que usted da con respecto a los ejercicios es buena pues la alcanzamos a comprender. Pero lo que pedimos es de que se hagan este tipo de ejercicios, por ejemplo, como el que está proyectando en pantalla, para que nos enseñe cómo interpretarlo para saber cómo abordarlos para saber cómo abordarlos. Profe, qué pena que interrumpa. Pues, con respecto a lo que están diciendo, pues, la verdad es que usted dijo, explicó un ejercicio que yo boté y dijo, la idea no es que sepan hacerlo, la idea es que sepan interpretar cómo se empieza. Y este ejercicio que se ve ahí es algo parecido a lo que usted explicó. Profe, complementando lo que dice el compañero, a mí también me parece que igual este ejercicio, o sea, no tenía tanto complique como para decir, porque se parece al mismo de la clase. Viendo que no está expresado en la misma gráfica que está usted elaborando ahora, pero se deja No, trabajar. bueno, miremos a ver, mira. Esta gráfica que está aquí es esta misma, es obviamente en esta gráfica donde tienen los, los un diagrama de frecuencia, ¿cierto? O de barras. La gráfica es esta. O sea, la raya que tienen allá es esta raya. Esto, esto, ¿ya? Entonces, o sea, uno parte de unos constructos, de unos conceptos, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, aquí en esta parte, ¿cierto? Aquí hay una ecuación constante. Es algo de cálculo. Y eso mismo voy a encontrar acá. Aquí hay otra ecuación constante, aquí hay una ecuación constante y aquí hay una ecuación que también es constante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si le decían aquí, por ejemplo, que esto era 1200, uno podría decir que entre
entre 6 y 7, número, ¿no? 7 AM, 7, 6, 7 minutos, no sé cómo usted quiera interpretarlo. El valor del flujo es 1200 vehículos por hora. Esto es así, ¿cierto? En el siguiente, si te decían que el siguiente escalón era un 1400, entonces lo mismo, ¿ya? Entre 7 y 8, el valor del flujo es 1400 vehículos por hora. Eso es lo que está expresado allí. ¿Qué diferencia hay entre este? Pues en este hay que aquí tengo una ecuación constante, ¿cierto? Y igual a x. O x igual y constante. ¿Ya? Donde el y, en este caso, pues el y, ese y era igual a ¿qué? Era igual a 800. ¿Cierto? ¿Entre qué tiempo y qué tiempo? Entre 5 y 5 y 10. O algo así. Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Qué Bueno, pasa como te aquí? está explicando, sí. Por eso, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Una ecuación lineal. Es una ecuación lineal. Es una ecuación lineal. ¿Ya? Ecuación lineal de la forma y igual a mx. Entonces, ¿qué hace uno? Pues busca la pendiente. Entonces, ¿la pendiente cuál es? Es la diferencia entre y la diferencia entre x. Entonces, aquí tengo 800 y 2800. O sea que el m, que es igual a y menos y1 menos y menos y0, sería de 2000. Es 2800 menos 2800. Y el m, pues será 540, 510, 30 minutos. Ahí está. Que haya que hacerle conversiones para hora, vehículos por hora y estos minutos. 30 minutos es aquí entonces Medio. para, exacto, para poder trabajar. Entonces aquí no colocaba 30 minutos, sino un medio. Bueno, pues la pendiente, ¿cuál es? 4000. ¿Ya? Entonces la ecuación de aquí, ¿cuál era? La ecuación que funcionaba entre 5.10 y 5.40, ¿cuál era? Entonces me decía, cualquier valor de y, ¿cierto? Que cualquier valor de flujo va a ser igual a ¿qué? Al valor inicial, 800, que es el b, más la pendiente, que debería ser 4000, multiplicado por, como estoy hablando de minutos, sería 1/60. Esta sería la ecuación lineal entre este. Entonces uno va mirando la validez. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es la ecuación de este flujo? Sería 800, ¿cierto? Hasta 5 y 10. Luego entre 5 y 10 y 5 y 40, ¿cuál es? 800 más 4000 por 1/60. Cuando llegue acá, igual a 2800. Cuando llegue acá, entonces una pendiente negativa, que serían 2800 menos la diferencia de 1200 y 2800, que son 1400, 1600, perdón,
dividido entre 1, 2, 3, otra vez entre 1,5. 1.600 dividido sería 3.600. Que sería 2.800 menos 3.600. Por 1 sobre 60. Entonces ahí uno podía encontrar las ecuaciones que realmente uno tiene aquí. Aquí es y igual 1.200, y igual 1.400, y igual 1.200, y igual 800, no sé. Entonces cuando me dicen que un ejemplo, un ejercicio, pues sí, o sea, podría ser, sí es cierto. Pero considero muy personalmente que este tipo de conceptualizaciones de lo que es una ecuación de la recta o algo así, pues podría estar dentro de lo que un estudiante de universidad pueda poder desarrollar en un momento dado. No sé, es mi forma de ver las cosas. Por eso, profe, eso es lo que yo me refiero, o sea, de tener la gráfica, las ecuaciones y trabajar con ellas, sí, pero ahí es donde está la cuestión, o sea, ¿cómo llegar a ese planteamiento? O sea, yo en lo personal, yo no llegué a ese planteamiento de sacar esas ecuaciones así. Yo ese un medio lo puse fue a multiplicar, ya por ende me daban 1.000, ya, o sea, ya hasta ahí llegó. Pero mira lo que me estás diciendo, que un medio lo pusiste a multiplicar, pero eh, pero es que no podías hacerlo, ¿ya? O sea, por las ecuaciones del libro, que el lambda lo multiplicaba o sea, Pero es que el lambda es variable. exacto, entonces vio ahí, o sea, esa es Entonces, la cuestión. qué otra cosa mira uno? Que uno al inicio, ¿cierto? Voy a quitar aquí. Les voy a mostrar el libro. Al inicio uno les dice, bueno, el libro guía es este. Acá lo pueden ver. Ahí está. Miren que este es un libro de un ejercicio del Cali Mayor. O sea, en el libro están unos ejercicios de ese tipo. ¿Ya? Entonces ya está, el mismo ejercicio ya está resuelto. Porque lo de uno entra a internet, ejercicio capítulo 8, Hamed, ahí está. ¿Ya? Ejercicio capítulo 11, pum, ahí está. Es como les digo, o sea, el hecho es que cuando uno va a preparar un examen, uno no puede preparar el examen en base a lo que se hizo en clase, porque es que no tiene sentido que en el examen se haga lo mismo. No tiene ningún sentido. Y mucho menos en estas condiciones, y ahí sí tengo que ser muy estricto. ¿Ya? Porque ya la experiencia me dice, no estoy diciendo que ustedes lo vayan a hacer, pero la experiencia me dice que muchas veces eh, los ejercicios se los pasan algunos estudiantes de una a otra. O no estoy diciendo que ustedes lo hagan. Les digo, me ha sucedido que me mandan el mismo ejercicio, la misma plantilla, ¿no? Por eso las plantillas las eliminé, si se dan cuenta, porque en estos 2 años me cansé de que me reenviaran el mismo archivo. Entonces, no, que ese es mi parcial, no, oigan. Como dice, no respete, eso no es suyo, eso no sé quién lo hizo. Alguien se lo pasó y usted no fue ni siquiera capaz de darse cuenta que estaba malo, porque no tanto que me lo envíen igual, ya, que me lo envíen igual, vaya y venga. Pero bueno, lo revisé y estaba bueno y yo se lo reenvío, listo. Pero lo reenviaban y estaba malo y yo, no sea tan descarado. Además de que me lo reenviaba igual, quería que se lo colocaran bueno cuando estaba malo y yo, qué desastre. ¿A dónde vamos a llegar? Entonces, como les digo, aquí está el libro, en el libro están los ejercicios. Al preparar un examen uno debe revisar la bibliografía, la temática. Y en clase pues uno trata de hacer, miren que yo les dije, bueno, no coloca el ejercicio del libro, ¿cierto? Aquí les había mostrado este de los lambda, aquí lo estoy buscando. Esto. Acá está otro.
Miren, o sea, aquí está, en el libro está hecho. O sea, Profe, usted disculpe ahí que le interrumpa. sí, Ahí comparando el ejercicio ese que acaba de mostrar con el otro, pues yo este parcial lo hice, o sea, lo que explicó en clase y también con lo que cogí del libro. Ya, sí, pero claro. entonces en el libro, como decía el compañero, multiplicaban el lambda por el tiempo, por el tramo. Entonces, usted dice que en este no se podía porque los lambda eran diferentes. Es así la cosa. No, 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 por favor. Esta es una gráfica en la cual me indican que el lambda este va variando, ¿cierto? A diferencia de esta cuando ya yo calculé el lambda. O sea, aquí hay una variación. Miren que el lambda va aquí, ¿cierto? Y al final yo esto lo traduzco en esto, en una gráfica de acumulados. En los acumulados ya no tengo en cuenta ese tipo de variaciones porque ya estas cifras están de acuerdo a lo que yo coloqué aquí. ¿Ya? Bueno, este que tiene números, aquí por ejemplo, ¿cuántos vehículos había aquí? Inicialmente de las 7 hasta las 7 de la mañana pasaban 200 vehículos. ¿Sí alcanzan a verlo? Como por tomar ese que tiene cifras, no sé. Y este que dice, ¿no? Que hasta las 7 de la mañana llegaban 200 vehículos, pero ¿cuánto era el mío? El mío era de 500. ¿Qué pasaba aquí? Nada, ¿cierto? Esto aquí queda, ¿no? Nada, aquí no hay congestión. Pero aquí empieza a darse un fenómeno que es que no es que sube súbitamente, ¿cierto? Sino que va subiendo gradualmente. Uno podría decir, bueno, listo. ¿Cuántos vehículos pasan a las 7:01? Entonces ya uno tiene la pendiente y puede saber cuántos pasan a las 7:01. Cuántos a las 7:02, a las 7:03, tan, 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 ¿ya? ¿Para qué me sirve eso? Para que yo cuando haga la de acumulados, yo pueda tener esto. ¿Ya? Tengo vehículos acumulados hasta las 7:12. Miren que aquí en el 7:12 es donde se encuentran las dos curvas, de tal forma que lo que pasó antes de las 7:12, pues no generó ningún conflicto. Miren que todavía las dos líneas están, lambda y mu están en el mismo lado, son iguales. ¿Ya? Aquí los acumulados y los que salían, pues van por el mismo lado. Pero a partir del minuto 12, de las 7:12, sí empieza a verse un rezago, en donde la demanda es mucho mayor que el servicio. Entonces no podemos así como que pensar en que no es que yo multipliqué o no multipliqué o era que había que dividir. No, no, no. Recuerden que depende de qué estoy haciendo yo. En aquel caso estaba buscando la ecuación de la recta. ¿Ya? Si ya yo tengo el lambda, yo sé que lambda, ¿qué es? El paso del tiempo por el valor de lambda. ¿Ya? O sea que lo que hay que analizar es que los tiempos varían y hay que tener en cuenta que, Ajá. por ejemplo, la entrada es por hora, entonces la salida va variando, entonces hay que hacer las respectivas conversiones. Sí, claro. Aquí en un punto dado, por ejemplo, aquí donde está este 300 y esto aquí. ¿Ya? Aquí ¿cuánto vale el flujo? 300 vehículos por hora. Profe, ¿Ya? yo también tuve un problema con ese ejercicio. Era la parte de sub cero. O sea, no sabía cómo calcularlo. Por eso también me varé con ese ejercicio, por esa parte. Sí, es que al momento de calcular el T sub cero es un ejercicio, ese es el grueso del ejercicio realmente. ¿Ya? Porque uno aquí, por ejemplo, el libro lo ilustra de esta forma. ¿Qué hace el libro? Por ejemplo, el libro te dice, mira, este cuadro grande se disipa en este cuadro grande. ¿Ya? Y el libro está tramposo. ¿Por qué el libro es tramposo? Porque coloca, mira, de 500, 200, de 500 a 300, 200. O sea, cuando tengo este cuadro y este cuadro tiene de las I-20 a las I-40, pues claro, luego se va a disipar de las I-10 hasta las I-30. ¿Ya? Y como es esta misma pendiente, es lo que hace este triángulo, este cuadrado es este cuadrado, pero este triángulo lo convierte en cuadrado acá, en este rectángulo. O este rectángulo, ¿cierto? Este triángulo, que fue el que no pudo acomodar, lo acomoda en este rectángulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacía uno? Pues uno aquí tiene, ¿cuál es el flujo aquí? La diferencia aquí, ¿cuánto es? De 500 a 700, 200. 200 por hora, ¿en cuántos minutos? En 8 minutos. Aquí tienen 200 por hora por 8 minutos, pero convertido a hora, ¿lo voy a igualar a qué? Lo voy a igualar a este que también es 200 por X en horas. Y te da 2 minutos. Te da 4 minutos.
porque ya estas dos gráficas ya las saqué. Pero realmente allí está el ejercicio, o sea, y es un ejercicio mental. Y es un ejercicio para pensarlo. Pero no puede ser de la complicación que uno diga, no, es que está casi imposible de resolver. No, no. Que haya que pensar un poco, sí, sí es cierto, hay que pensar un poco. Igual hay que revisarlo, igual pues ahora viene la parte complicada que es revisar eso. Eso es una locura. Eso es una, es una ceremonia. O sea, uno tiene que sentarse y empezar a entender caso por caso qué hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. ¿Ya? Para luego emitir una evaluación. Entonces, creo que Iván era el que decía, no, no creo, Iván, que sea tan complicado. O sea, no creo. Y realmente uno trata de dar las bases para que con las bases pues uno pueda salir adelante en cualquier planteamiento de cualquier ejercicio. Exacto, profe. Yo, ahí en la forma de plantearlo es que, o sea, si yo sé que puedo utilizar esas ecuaciones de esa forma y, o sea, así como usted lo explicó, wow, es que usted, o sea, usted que tiene una experiencia, ha trabajado eso, lo explica de una forma que uno entendieron, o sea, sí, claro, o sea, ¿quién no lo entendió ahora en la forma en que usted lo explicó? Yo diría que no le vayan a decir que no. Entonces, imagínese. Ahora, profe, ¿cómo va con la nota del segundo parcial, profe? Pues voy mal porque ayer no hubo energía en todo el día. Ayer fue un día malo para el trabajo, muy bueno para el descanso. Ayer estaban trasladando unas es como el ensamblaje de una turbogás o algo así, una generadora de energía a partir de gas natural. Y pasó por la ciudad desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, entonces no hubo energía en todo el día y tampoco pudieron salir fuera a otra ciudad porque estaba un trancón, porque fue que paralizaron el tráfico. Y ese aparato iba como no sé, iba como a 500 metros por hora. Que eso no andaba nada. No, 5.000 metros, 5 kilómetros por hora era la velocidad. Y eran 3. Entonces, al pasar por la carretera, tienen que estar quitando cables porque es muy alto y todos los cables los tenían que ir quitando. Tuvieron que quitar la energía. No, un desastre. Horrible, horrible. Entonces, ahí voy mal, voy mal. Ya sería el compromiso hacerlo. Profe, y con respecto a las del primer parcial, por ejemplo, a mí aún no me sale. Bueno, A mí yo les tampoco dije, me sale la nota, profe. lo que pasa es que hay algunos que venga, yo les explico cómo funciona la plataforma. La plataforma de por sí es un conflicto, ¿cierto? Entonces, a veces cuando yo voy a revisar los parciales, o siempre yo reviso los parciales y reviso, pero me muestra los puntos que fueron desarrollados. Si alguien por X o Y motivo deja una respuesta sin marcar u otra situación que se ha presentado, yo le doy finalizar al examen y el examen no se emite la nota. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo hago? Yo voy a los que me han dicho que tienen el problema, yo entro y encuentro que, sí, faltó darle un clic a una pregunta. O sea, como que sí la revisé. Porque si digo que no la revisé o no le marco el clic, no le va a mostrar la nota. ¿Ya? Y ya es una situación que se ha repetido muchas veces. ¿Ya? Por eso esa respuesta automática de que el parcial se calcula automático, eso no es tan cierto. Si usted deja una pregunta sin responder, él no hace ningún trabajo. Lo que le manda es un mensaje que dice que pendiente por revisar. ¿Cuál es el problema? Como son 20 preguntas, tengo que volver a leer las 20 preguntas para encontrar el punto donde está. Eso debo hacerlo. Entonces, ahora que salga esta clase, yo les busco. Creo que me faltan ahí leí como 7, 8 chats que me dijeron que faltaban. Pues yo ahora busco los 7. Si es que le faltó algo, alguna cosa, les marco eh, sí revisado y inmediatamente le va a mostrar la nota. ¿Ya? ¿Qué es lo único que va a cambiar? Que le va a decir que se lo revisé hoy. ¿Ya? No, la nota se la revisaron hoy, listo, no importa. Porque lo que me dice es que nunca terminé de revisar.
Y siempre ocurre lo mismo. Bueno, ¿alguna otra duda? Profesor, disculpe, ¿el papel sería presencial el final? Estoy buscando la resolución, pero no es resolución, realmente es un comunicado que decía que... Ya, aquí está, se los puedo proyectar aquí. Porque alguien me dijo, páseme la resolución. Yo le dije, sí, ya te la paso o hay una resolución. Pero sí fui un poquito acelerado al decir que era una resolución porque realmente no es una resolución. Era un comunicado. Yo lo tengo por acá. Dame un minutico. Aquí dice que es un comunicado. Vamos a llevarlo acá. Aquí está. Dice que es un comunicado a la comunidad universitaria. No sé si ustedes leyeron esto. Aquí está que a partir del 7 de febrero, las asignaturas con el plan de estudio de primero a quinto de los programas quinto de la Facultad de Ingeniería, Ciencia Económica y Tanto se seguirán desarrollando a través de ayudas. Profe, no está compartiendo esa parte. ¿No? Qué pena. ¿Dónde estoy metido entonces? Está en el libro, profe. Estaba en el libro, sí, sí. Que lo pegué en Paint para que sea más fácil. Aquí está. Ahora sí. Aquí dice que la asignatura de los planes de estudio de primero a quinto de los programas adscritos a la Facultad de Ingeniería, Ciencias Económicas, Administrativas y Educación y Ciencias iniciarán sus actividades académicas en forma presencial, ¿ya? Exceptuando los niveles de inglés que seguirán desarrollándose a través de ayudas remotas. Las asignaturas de los semestres de sexto a décimo de los programas adscritos a las facultades del campus de Puerta Roja, se desarrollarán de manera presencial, solo el componente práctico, ¿ya? De las asignaturas teórico-prácticas y las asignaturas prácticas, que serán dentro del campus. El componente teórico, esta fue la parte que nos acoge a nosotros, el componente teórico de las asignaturas teórico-prácticas se desarrollará de manera remota. Listo. Y había otro comunicado que era, pero no a manera de comunicado, sino que era ya una de las lecturas que hacía el jefe que decía que los exámenes podían ser presenciales, ¿ya? Pero solo si todos tenían el acuerdo, los docentes tenían el acuerdo con los estudiantes. Entonces, pues, en esa parte, pues, tocaría tener el consenso de todos para poder conectar este aparato. Yo creo que muchos pues van a optar por lo de dejarlo de forma remota. Bueno, ¿alguna otra inquietud?
Entonces entremos en materia Profe, para el sigamos día. virtual, profe. Señora, Porque por lo menos, sigamos virtual, por lo menos yo tengo clase, la primera clase de 6 de la mañana virtual. Me tocaría salir corriendo de aquí hasta allá a la universidad para ya hacer las clases presenciales. Entonces, sí, quedas entiendo. como Sí, sí, yo te corriendo de entiendo. un lado para otro. Sí, sí. Yo como abogado del diablo te diría, pues te vas con tu celular y recibes tu clase virtual en la universidad y luego pues la haces en la puerta del salón y cuando termines la clase virtual apagas tu celular o cierras tu sesión y vas a la clase presencial. Pero ojo, como abogado del que quiere solucionar las cosas fácilmente. Bueno, como ahora hay poquita gente en la universidad, de pronto esté bueno el internet. Ah, no, si vas ahí con el internet de la universidad, sí quédate en casa. Ahí sí como en pandemia, quédese en casa. Ese internet no funciona. Y el wifi lo prendes a partir de las 8 de la mañana, así que llórenlo. Hasta la hora le tienen. Bueno, entonces, vamos a mirarnos por acá. Entonces, miren, la idea que de hoy era pues revisar todo eso del parcial. En la primera parte y la Profe, segunda parte. Señor, podemos hacer también un análisis del punto que no tenía gráfica. Bueno, que me salió a mí. El punto que los primeros 5 minutos estaba cerrado. ¿y lo tienes por allí? ¿Cómo es? Nada. ¿Pero recuerdas cómo era más o menos? No sé. Solamente me acuerdo de esa parte que decía que los primeros 5 minutos estaba cerrada. Qué bien. Primero con Solo una eso. capacidad pues de 5.500, bueno, en mi Voy a caso, entrar aquí. Ustedes son el 01, tercer parcial. Bueno, espérate, pa. Bueno, vamos a mirarlo aquí. Permítanme, ya yo busco. Porque las preguntas son aleatorias, entonces no sé cuál te tocó. ¿Sí? Yo nunca sé qué pregunta tiene cada persona y son aleatorias y salen en diferente orden. Entonces, cuando me preguntan algo, yo realmente no sé dónde es. Me toca. A ver si este es el parcial con gestionamiento. ¿Cómo es el que decía el tuyo? Que los primeros 5 minutos se cerró la... Me calzaba una autopista, me cuatro carriles, un camino siguiente, siendo una hora. Este no es porque este es de 10 minutos. Ay, Dios mío. Permítame ya, sigo buscando. Estoy buscando. Bueno, debe ser este. Vamos a coger este. ¿Sería así? Debe ser eso parecido. Según una calzada de una autopista, se dispone de 4 carriles ocurrido Sí, y ha profe, ocurrido un era eso. accidente que genera congestión, siendo la hora pico la tasa de flujo es de 5.500 vehículos por hora. La capacidad de la autopista de vehículos 1.700. Ocurrió el accidente, la vía quedó cerrada durante 5 minutos. ¿Ya? Entonces, pues, uno hace la gráfica. Tal vez no me quede tan preciso, pero es como para que tengan esto. Y entonces, si tengo la gráfica y ya me dicen que son 5 minutos, pues yo voy a hacer aquí un bloquecito de 5 minutos. El de los primeros 5 minutos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que pasados 5 minutos la vía quedó cerrada. O sea, ¿qué significa eso? Que no Que llegan si yo digo que vehículos. ¿Cómo? Estas Que no son. salen. Quiere
decir que llegaban vehículos, pero no salían. Exacto. Tengo salida. Y digamos que las azules son las llegadas. ¿Qué ocurre? Que si dicen que las salidas son estas y las llegadas son estas, entonces las salidas en ese lapso de tiempo, ¿de cuánto van a ser? Entonces aquí va a ser 0. Ya, no salió nada. ¿Cuánto fueron las llegadas? Entonces me dicen que están llegando, la tasa de flujo es 5.500 vehículos por hora. Ya. Si así que 5.500 vehículos por hora, eso me estaría dando, voy a hacerlo en la calculadora en mi celular, 5.500 dividido 60, me da 91.6 por minuto, multiplicado por 5 me dice que da 458.33. ¿Ya? Entonces, en las llegadas en el azul, aquí, me daría 4, voy a anotarlo como está, 458,3. ¿Ya? Eso fue lo que llegó. Luego para las salidas, entonces dicen, pasado ese tiempo, inició un servicio con un carril, ¿cierto? En el cual funcionaba durante 15 minutos. Entonces uno dice, bueno, si esto era 5, 15 es 3 veces eso. Entonces, más o menos es esto. ¿Ya? ¿Qué pasa con las llegadas? Pues las llegadas van a seguir igual, o sea que la pendiente es una línea recta. La pendiente de esa línea es igual, o sea, ellos van a seguir llegando igual, a llegar por acá. Pero en la salida sí, ¿qué ocurrió? Pues que están saliendo 1.700 en 15 minutos. Que sería, otra vez, 1.700 vehículos dividido 60, multiplicado por 15. Me da 425. Entonces, por acá en verde me dice que de aquí 425. Calculo este, que era el que tenía, que era el de las llegadas. Eran 5.500, ¿cierto? Dividido 60, multiplicado por 15, 1.375, y al cual le debo sumar 558.3. Me da 1.933. O sea que este valor de aquí era de 1.933,3. Listo. Profe, una pregunta, Después, ¿cómo calculó la llegada? las llegadas con el lambda, Por eso, eso no va a 5.500. ser 5.500 por 5 minutos. No, por 15 porque ya estoy aquí en el segundo espacio. No en la llegadas 1. Es que en la llegada uno Llegadas no da son- eso, profe, da 458.3. me equivoqué al momento de escribir el valor. Bueno, no me di cuenta, qué pena. Aquí es 458. Listo. Entonces el otro sería por 20. ¿No? ¿Cuánto? 5.500 dividido 60, multiplicado por 5 más 15, 20. 1.833. Ahí sí. Sí, profe, ahora sí. Luego de ese tiempo se habilitó un segundo carril durante 20 minutos. Entonces, otra vez, ¿qué dice uno? No, en los 20 minutos, ¿qué va a ocurrir en los 20 minutos? Pues lo mismo, este va a seguir subiendo. ¿Ya? Porque lo que llega, llega. ¿Esto qué es? Una ecuación lineal. Entonces, 20 minutos, digamos que vamos a hacerlo el cuadro naranja. Entonces ya sería 20 minutos, sería 4 veces de rojo.
3.667. ¿Acumulado o...? Ya acumulado ya. Ah, bueno, listo. Aquí ya 3.000. 3.667. Mientras que este, ¿qué voy a hacer? Pues ya son 2 carriles, ¿cierto? Entonces en este yo voy a decir, son 2 carriles, en cada carril pasan 1.700. Entonces serían 1.700 por 2 carriles, dividido 60 minutos, multiplicado por 20 minutos. Eso da 1.133. Y se lo debo sumar al 425. 1.588. Entonces, este subiría tan solo 1.558. Por aquí. Punto 3. Esta línea la voy a continuar, solo que no quería rayar, pero bueno, vamos a seguir aquí. Debe llegar por acá. Y en ese punto donde va a estar en 3.000. Perdonen el desorden. Y a partir del final de ese periodo se retomó la normalidad, habilitando un cuarto carril. Entonces ya sería buscar el siguiente tiempo y mirar dónde se va a dar el empalme. ¿Ya? A mirar dónde ¿Dónde se intersecta? Exacto, dónde se intersectan. Es aquí, ¿cierto? Esta seguirá subiendo, no sé hasta dónde, por acá seguirá. Sigue. Voy a hacerle trampa, voy a hacerlo por aquí. Y el verde tal vez, el otro tal vez por aquí hizo en el siguiente espacio así. O le dicen que sigue, entonces, ¿dónde? ¿Qué quiere uno encontrar? El tiempo en el cual se da. ¿Dónde se corta? No recuerdo quién preguntó, no sé si le... Bueno. Entonces miren que es ir tomando los valores e ir anotando los tiempos. Y es mucho más fácil por volúmenes que sean acumulados. ¿Cierto? Es mucho más fácil. Bueno. ¿Alguna otra duda? No sé si tienen alguna otra duda en relación a los ejercicios. O sea, los ejercicios no son
no son, ¿qué le digo? No son difíciles, realmente no son difíciles. Solo que hay que sentarse a hacerlos. ¿Ya? Y Pero miren que son muy parecidos. esa sentada ahí es el tiempo de parcial que sí corre rápido. ¿Va? Sí, eso es cierto. El tiempo de parcial es horrible eso. Profe, Yo eso lo entiendo, esa parte sí, y estoy de acuerdo, o sea, el examen es un examen de, como una prueba, ¿cierto? De velocidad, es una prueba de todo. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Hasta dónde puedo yo tranquilizarme y mirar por dónde me voy a meter? Así, así. ¿Ya? Se quedó sin sonido ahí. Miremos un poco entonces lo que sería la clase de hoy, que era la clase de hoy. Y en relación a lo que está, lo que es la semaforización. Este tema de semaforización se convierte en un conflicto porque las personas piensan que cuando tienen un problema en una intersección, la solución es colocar un semáforo. O sea, de entrada la gente dice, no, listo, un semáforo. Profe, deme 2 minutos y empiezo a grabar. 2 segundos y empiezo a grabar, profe, por favor y gracias. Dale. Listo, profe, gracias. Ya puede continuar. Entonces, en este capítulo de semáforo les decía que el problema es que muchas veces pensamos que la solución a un problema de una intersección es la semaforización. Y eso no puede ser. No, no necesariamente tiene que ser un semáforo. Hay una tablita que nos permite definir cuándo sí y cuándo no. Y ahora la vamos a mirar. Es un nomograma. Antes, pues miremos unas generalidades. ¿Qué son los semáforos? Pues son unos dispositivos electrónicos y electromagnéticos, ¿cierto? Que ayudan a que se mejoren las condiciones de movilidad de un sector o de una intersección o de un lugar. ¿Ya? ¿Movilidad de quién? De los vehículos y de los peatones. Hasta hace poco tiempo Sincelejo no tenía semáforos peatonales. ¿Ya? Todos eran vehiculares. Ya hoy día tenemos semáforos peatonales. ¿En qué estamos en mora? En los semáforos
para bicicleta. Se dibujaron unas líneas, hacemos las cosas como que de forma extraña. Entonces se dibujaron unas líneas, unas franjas para circulación en bicicleta por el boom de la bicicleta que salió de cada una de esos mensajes que mandaron un programa que decía que cómo vamos Sincelejo, cómo vamos Barranquilla, cómo vamos Montería. ¿Ya? Y todo el mundo dijo, no, ¿cómo vamos? Pues hacia el futuro. ¿Y el futuro cuál es? Las bicicletas. Entonces, ¿qué? Franjas de bicicleta. Entonces tenemos franjas de bicicleta, pero no tenemos semáforos para bicicletas. O tenemos franjas para bicicleta y perdimos los planes de bicicletas para todos, donde le prestaban a uno las bicicletas. Entonces los semáforos tendrán diferentes colores o diferentes números de colores. Él tendrá 3 colores, pero tiene diferentes números de color. Habrá uno que es amarillo, verde, rojo o ámbar, verde, rojo, que es el vehicular. Está el verde, rojo, que es el peatonal. Habrá uno que titila, pues, en color rojo, que es como una prevención. Entonces, ¿para qué sirve eso? Pues para permitir el paso de vehículos o de flujos que, pues, en condiciones normales no podrían avanzar. No podrían avanzar por el hecho de que ya pertenecen a una línea que es secundaria o a una calle secundaria y en la cual pues se enfrentan a que el flujo de la vía primaria es muy alto y no van a tener oportunidad de entrar. Eso les va a ocurrir a esos vehículos. ¿De dónde son los semáforos? ¿Dónde los inventaron? Pues en Inglaterra. ¿Ya? Hoy día es que la competencia es mucho más abierta. Hace mucho tiempo la competencia era muy cerrada. Era Inglaterra, Estados Unidos. Hoy día se tienen hallazgos de China y otros países orientales, como así de otros países que son de la zona norte. En materia de vías, en materia de programación, los países bálticos y los países del norte de Europa son muy, muy buenos, muy avanzados. ¿Ya? Países como Suecia ya están generando software que ayudan a que la movilidad sea casi que totalmente controlada. ¿Ya? En cada vehículo, pues, la estimación era que para el próximo año 2023 tuviese un sistema de antichoques, de tal forma que el vehículo programado o georreferenciado pudiese prevenir una colisión. Entonces un vehículo se va a estrellar contra algo, como se tiene además de los sensores y tiene todos los elementos necesarios, ese vehículo en cualquier momento dado sería frenado. ¿Ya? Entonces habría una orden, un comando para bloquear el vehículo y evitar que ese vehículo colisione con otro vehículo o con alguna estructura. De todo eso, pues empezó a desarrollarse hace poco tiempo. Esos semáforos pasaron a ser semáforos eléctricos. ¿Ya? Los primeros semáforos eran como una extensión de la mano, tal vez unas paletas colocadas en medio, como una glorieta en medio de las intersecciones. Pero luego, cuando ya hubo muchos más vehículos, pues recordemos que Henry Ford, por allá en el 1900, dijo que había que colocar un carro en cada hogar de Estados Unidos, algo así, y empezó esa revolución. Entonces, ya en 1914, empezaron a tenerse semáforos que eran eléctricos en Cleveland, en Salt Lake City, y entonces empieza a meterse algo que se llama la interconexión, para que los semáforos no estuvieran aislados. Mucho más adelante, pues empieza a dar la revolución de un vehículo que fuese menos contaminante, porque bueno, pasábamos de los ferrocarriles que eran altamente contaminantes a unos vehículos tipo automóvil o vehículos de pasajeros más pequeños, pero que también contaminaban mucho. Entonces se da el boom de la invención de los carros eléctricos, que no sabemos por qué se paró, ¿cierto? Porque se desvirtuó y eso permitió que el desarrollo de los motores a combustión pues se diera mucho, mucho más rápido que el desarrollo de los vehículos eléctricos. ¿Dónde se planteó el problema? ¿Dónde se centró el problema? En que la pila o la carga de esos vehículos era inestable. Era inestable y era insuficiente.
Y hoy día un vehículo eléctrico, usted compra un vehículo eléctrico y el vehículo vale 55 millones de pesos el vehículo y 55 millones de pesos la batería. O sea, el 50% casi corresponde al costo de la batería, que son muy costosos. Con el aumento de los flujos vehiculares y de los vehículos, ¿cierto? El congestionamiento empieza a aumentar, los accidentes pues también aumentan. Y eso pues se convierte en una de las variables que necesariamente debe tenerse en cuenta al momento de tomar la decisión de colocar un semáforo en una intersección. Entonces, eso ha llevado a que hoy día, ¿cierto? Después de la invención del semáforo como tal, se diga que no se puede concebir una ciudad hoy día sin semáforos. O sea, es ilógico pensar que una ciudad sin semáforos pueda funcionar. Aumentarían las colisiones y se tendrían múltiples problemas por el hecho de no tener control en las ciudades. Ahora, ¿cuándo se colocan los semáforos? Depende de varios factores. Uno de esos factores es el volumen de tránsito. Si hay un volumen mínimo que excede el volumen necesario para colocarlo, o sea, cuando ya genera conflictos, se debe colocar el semáforo. Si hay niveles de accidentalidad que son considerados o considerables, también se debe colocar un semáforo. Donde se tienen cruces peatonales, donde el flujo peatonal es también considerable o se generan conflictos al momento de pasar la intersección, por ejemplo, se deben colocar semáforos. Ahora, no solamente en puntos donde haya intersecciones, porque algunas veces tenemos tramos muy largos en los cuales es necesario colocar un pare intermedio, ¿cierto? Para que los peatones puedan pasar. Entonces es necesario parar el tráfico. Otra razón para colocar los semáforos puede ser el concepto de progresión. ¿Ya? ¿Qué es la progresión? Voy a irme un poquito a... un minuto a paño para poder mirar un poco más, de una forma más ilustrada ese caso. Vamos a guardarlo. Entonces imagínense que yo tengo esto. Tengo una vía, es esta vía, esa vía digo que es principal, y tengo una vía y tengo esto que es una vía que es secundaria. ¿Qué pasa? Que la vía principal siempre pues, va a tener la oportunidad de paso, mientras que la vía secundaria le va a tocar esperar a que esto pase. Entonces, ¿quién manda? Voy a colocar aquí una raya verde de los que pueden pasar. Pasan estos. Vamos a tomar en cuenta un solo sentido. ¿Qué le va a ocurrir a los otros? A estos señores. A estos señores les va a ocurrir que cuando quieran pasar, sencillamente no pueden pasar. ¿Qué pasa? Que esta corriente vehicular pierde su progresión. ¿Ya? O sea, no puede avanzar. Entonces, para que este pueda avanzar, lo que toca hacer es, al verde, cerrarlo un momento. ¿Y la forma de cerrarlo un momento cuál va a ser? Pues sencillamente coger y colocar un semáforo en rojo para que ese flujo verde, ese flujo de la principal, permita la progresión del tránsito naranja o de la calle secundaria. Y ahí entonces nos podría ilustrar el concepto ese de cuál es la progresión que siga creciendo el flujo. También puede estar amarrado al concepto de capacidad y niveles de servicio. ¿En qué sentido? En que yo puedo mejorar el nivel de servicio de una intersección si coloco un semáforo. ¿Por qué? Porque así puedo entonces definir o establecer cuáles podrán ser los tiempos perdidos en esa intersección. Mientras que si la dejo suelta a un simple pare o a un simples azares del flujo, puede que encuentre que algunos vehículos pierdan más tiempo del tiempo que se debería, o el tiempo estimado, el tiempo que se debería perder en el paso por esa intersección. Por esa forma, de esa forma uno podría identificar las razones por las cuales, amparado en los niveles de servicio y la capacidad vial, uno necesita colocar un semáforo. Los semáforos pueden ser de diferentes tipos.
Hay semáforos que son de tiempo fijo. ¿Qué es de tiempo fijo? Pues uno hace un cálculo, estima cuáles son los flujos de cada uno de los accesos y coloca los rojos o coloca los tiempos de esa intersección. Permítanme, cambio aquí un momentico. Conexión, ya. Estoy cambiando de conexión. Esos semáforos que son de tiempo fijo, pues luego del cálculo, pues ellos van a repetir el ciclo una y otra vez. Hay unos semáforos que son semiaccionados, ¿ya? Donde no tengo un control total autónomo, ¿cierto? Sino que ellos pueden ser como solicitados de acuerdo a las variaciones del tráfico. Algunas veces los semáforos peatonales cumplen con esta condición y se convierten en unos semáforos que uno llega y los pide. O sea, uno hunde un botón y ese botón permite que el semáforo pues reorganice su ciclo y le dé paso a ciertos vehículos. Hay otros que son totalmente accionados por el tránsito o por el tráfico. Son semáforos que tienen unas ayudas o que tienen unos aditamentos, que son unas bandas, pueden ser cámaras, que permiten recalcular continuamente, ¿cierto?, esa ecuación de distribución de tiempos y en un momento dado, pues al momento de que tengan problemas con unas corrientes de vehículos, ellos autónomamente recalculen y permitan el paso de esos otros vehículos de la otra corriente vehicular. Aquí hay unas tablas, ¿cierto?, que me dan unos requisitos para poder semaforizar. Son unas recomendaciones. Algunas veces nuestros semáforos, si nosotros revisamos los semáforos, por ejemplo, en Sincelejo, algunos no cumplen con estas tablas, pero entonces hay otros factores como la accidentalidad, la progresión, ¿cierto?, que permiten definir la necesidad de colocar un semáforo, no solamente por cantidad de vehículos o por volúmenes. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace uno? Uno dice, bueno, carriles de circulación por acceso, en la calle principal 1, en la calle secundaria 1. ¿Cuántos vehículos por hora hay en la calle principal? 500. ¿Ya? Si hay 500 vehículos en la vía principal, perdón que no le bajé el sonido. Si yo tengo uno en la calle principal y uno en la calle secundaria, pues sencillamente, si llevo a 500 vehículos por hora, ¿cierto?, en la calle principal, yo debería colocar un semáforo. Si tengo 2 o más carriles en la calle principal y uno en la calle secundaria, y el tránsito llega a 600 vehículos por hora, pues también debería colocar un semáforo. Todas estas tablas sirven como unas guías para uno poder mirar la necesidad de colocar un semáforo. Profe, disculpe, Señor. esas tablas, ¿dónde se consiguen? Las tablas anteriores. ¿Esas tablas? Sí, señor. Esas tablas están ya definidas por el INVIAS. Pero me refiero, o sea, ¿en qué libro? Ah, es que existe un manual, el manual ¿cómo? En el manual de señalización podemos encontrar algunas de ellas, algunas recomendaciones. ¿Ya? Y ya están predefinidas porque han sido producto de cálculos que algunas ya son reconocidas de nivel internacional y ya están estandarizadas o ya están tomadas de igual forma para varios países. Ah, listo, profe, gracias. Yo les paso el documento. Ahorita les digo dónde están. Ok. Y dónde las toman. Este es el nomograma, que es un nomograma muy interesante, ¿cierto? Porque es un nomograma que me permite mirar cuándo
pues en base a los volúmenes yo voy a poder colocar un semáforo. Entonces me dicen que aquí tengo las diferentes soluciones. Voy a ampliarlo un poco para poder mirarlo mejor. Aquí tengo Minor Street, ¿cierto? Y por acá tengo Major Street. O sea, la vía principal y la vía secundaria. ¿Ya? Son de 2 carriles. Entonces, ¿qué va a decir uno? Que si yo tengo en la vía de mayor volumen, 400 vehículos, y tengo en la vía de menor volumen 200 vehículos, estaría aquí, encontrando este punto, estaría en esta franja de este, ¿cierto? Que me dice que es two-way stop. ¿Qué es un two-way stop? Colocar una señal de pare en esa intersección. O sea, no necesito un semáforo. ¿Ya? De acuerdo a volúmenes. ¿Por qué? Porque los volúmenes son muy bajos. Entonces, cuando las diferencias son así, por ejemplo, 1800 y por acá tengo 100, pues lo ideal es colocar dos señales de par. ¿Ya? Parar las dos líneas de flujo. Si ocurre lo contrario, ¿ya? De que en la vía de menor categoría, la vía secundaria, haya mayor volumen que en la vía primaria, ¿qué me van a decir? Que esto realmente nunca se dio. ¿Ya? Esto no puede existir, porque la primaria debería tener más volúmenes. ¿Qué es lo que uno dice cuando ocurre esto? Ya, de acuerdo al nomograma me dicen, no, esto no puede ser, eso no es posible, ya, es imposible. ¿Qué es lo que uno dice? No, sencillamente que hay una mala definición de cuál es la vía principal, porque si la principal está más, la secundaria está más cargada, es que la secundaria realmente es la principal. ¿Ya? Entonces uno voltea el nomograma y revisa si cae por aquí, o cómo puede trabajar. ¿Ya? Cuando uno tiene volúmenes que son muy parecidos, o sea, parecidos que los porcentajes, las diferencias no son tan altas. Por ejemplo, tengo en la vía principal 600 y en la vía secundaria 500. Son parecidos, ¿cierto? Entonces, como son muy parecidos, ahí la idea es que no poner un semáforo como para que fuerce el flujo, ¿cierto? La parada de ese flujo, sino que sencillamente uno podría colocar un all-way stop. ¿Qué es all-way stop? Que uno coloque un par en todas las vías. ¿Ya? Todo el mundo, el que llega ahí, para. Y el que tenga la oportunidad de que no ve que viene nadie más, sigue. En caso de que lleguen varios, ¿quién tiene la prioridad? Pues la prioridad siempre la tiene el vehículo que está a mi derecha. ¿Ya? Si yo entro a una intersección y tengo un vehículo a mi derecha, el que está a mi derecha tiene la prioridad. Y tendríamos esta gran zona de acá. Esta que dice que está marcada por un Traffic Signal Control. Entonces yo voy a tener aquí 1400, por ejemplo, en la vía principal y voy a tener 500 en la vía secundaria. Estaría marcando este punto por aquí. ¿Qué significa eso? En este punto es necesario colocar un semáforo. ¿Ya? Hay que aclarar algo. En Estados Unidos los gringos dicen a las intersecciones semaforizadas, intersecciones señalizadas o con una señal. ¿Ya? Ellos le llaman intersecciones señalizadas o intersecciones que tienen un semáforo. Entonces ahí tenemos la presentación de cómo por volúmenes yo podría definir la colocación o la no colocación de un semáforo. ¿Ya? Me voy a ir por acá. Miremos aquí qué son las lentes, qué son las caras de los semáforos. Entonces, ¿qué es una lente? La lente es la unidad óptica. Hoy día las unidades ópticas pues ya no funcionan tanto por refracción, sino que provienen de la energía eléctrica que se iluminan unos LEDs, ¿cierto? Unos diodos que simplemente son incandescentes. ¿Cuál es la ventaja de ellos? Ellos han ayudado a ahorrar mucha energía. Antes en las ciudades uno de los problemas grandes era el consumo de energía de los semáforos. Olga, tu micrófono. Hoy día
Bien, sí tiene el micrófono abierto. Hoy día, por ejemplo, ciudades como Barranquilla, ciudades que han entrado en esa competencia, ¿cierto? Que es sana, porque es una competencia sana, que son ciudades que se proyectan al mundo. Están, Bogotá también, están tomando la semaforización con energía eléctrica, energía solar, ¿cierto? Entonces la energía solar la convierte en energía eléctrica y esos semáforos son autónomos. En el día funcionan con la energía eléctrica, luego tienen unos acumuladores, lo que le permite funcionar en las noches con la energía acumulada. Entonces, el ahorro de energía ha sido muy grande. Normalmente los semáforos tienen tres lentes, una lente amarilla, una lente verde, una lente roja. Y algunas veces pues se suman a 5, se colocan dos más y se llega a 5, cuando se hacen separaciones como por carriles, indicando en diferentes carriles las diferentes direcciones. Normalmente el que se repite, ¿cuál es? El verde. Porque el verde es el que va a tener, por ejemplo, un sentido hacia la izquierda, un sentido hacia la derecha, un sentido directo. Y ahí entonces encontraríamos la forma de organizar esos semáforos cuando tienen más de tres lentes. Normalmente esos que tienen varias lentes pues van a encontrarse como unas flechas, indicando cuál es el sentido de circulación del flujo vehicular en un momento dado. Algunas veces los semáforos pueden tener una o dos lentes. Cuando tienen dos lentes peatonales, cuando tienen una sola lente, cuando indica una dirección o indica algún peligro, algunas veces al aproximarse a una intersección. La cara del semáforo es todo lo que uno ve, ¿cierto? Es todo el conjunto de las unidades ópticas, donde uno encuentra la lente, el reflector, la lámpara, el portalámpara. Como les decía, hoy día los reflectores pues, han sido cambiados por las luces LED. Ya no es necesario que se reflejen así como las luces del vehículo, que son las luces cortas y largas del vehículo, que ya se reflejan hacia atrás y por reflexión salen hacia adelante del vehículo. Lo que se recomienda normalmente es que por cada intersección se tengan dos caras. Miren que uno llega a una intersección y encuentra que, a un acceso, perdón, y uno encuentra que hay una normalmente a la derecha y una normalmente en la parte superior. Cuando los flujos son altos o cuando se prevé que hay presencia de vehículos pesados, se recomienda de que la luz central o el semáforo, la cara central, pues se eleve un poco para que los vehículos que están en la parte posterior puedan ver. Algunas veces cuando hay flujos muy grandes, se recomienda colocar tres caras. Ya se coloca una cara al lado izquierdo, una cara al lado derecho y una cara en la parte superior. Todo esto son teorías básicas de cómo colocar los semáforos, porque pues, si uno llega a ciudades gigantes como las que se tienen en China, donde a veces encontramos algunas vías que tienen muchos carriles, ¿cierto? Una de las cosas que ellos han tenido que solucionar es la colocación de estos semáforos. ¿Dónde los colocan? Pues cuando ya se terminan esas líneas de flujo rápido. Porque realmente ellos tienen una autopista donde tienen muchos carriles para poder tener unas velocidades altas y por ende pues, manejar unos niveles de servicio mucho más altos. Entonces, para uno colocar semáforos, uno pues debe recordar un poquito cuáles son las intersecciones, cómo son los tipos de intersección. Uno tiene intersecciones que son de prioridad. ¿Qué es de prioridad? Pues la que tiene una vía principal con una vía secundaria y que a la una le toca parar y a la otra no. Tenemos la glorieta pues es conocida como una solución para que, permitiendo el paso el paso preferencial de los vehículos que van girando, si entre los que pueden entrar primero, pues se permite que no se tenga que colocar el semáforo. En Sincelejo, miren que curiosamente en las dos intersecciones donde teníamos la glorieta del cementerio y la glorieta del panorama, estas fueron retiradas para colocar un semáforo. ¿Ya? ¿Cuál es la razón? Pues eran muy pequeñas y realmente el giro de los vehículos no era muy cómodo. ¿Ya? Hay otras intersecciones que son semaforizadas o con semáforos, pues ya son las que son conocidas como comúnmente las que tenemos en la ciudad. Y tenemos algunas rampas.
esas rampas pues, pueden llegar a ciertas intersecciones o a ciertos lugares donde pues, es necesario generar un ceda al paso. Esas rampas pues, ayudan a canalizar los flujos de tal forma que al momento de tener una intersección, esa rampa me permite sacar el flujo hacia otro lado y evitar de que ese flujo entre a la intersección. Eso en el caso de las intersecciones a nivel. Cuando tengo intersecciones a desnivel, tengo intersecciones parcialmente a desnivel e intersecciones totalmente a desnivel. Las que son parcialmente a desnivel es porque tienen o comparten algunos flujos que necesariamente se van a encontrar. Y las que son totalmente a desnivel, pues nunca se encuentran los flujos. Los vehículos van siempre por líneas de circulación diferentes. Cuando se van a colocar los semáforos, pues hay algunas alturas que también son alturas mínimas recomendadas. ¿Ya? Entonces esas alturas mínimas recomendadas se dan para que se tenga una guía. Pero dependiendo de qué, dependiendo de qué tipo de semáforo es o cómo fue la instalación. Hay semáforos con poste o con ménsula corta. Normalmente se colocan a 250 porque a esa altura pues, una persona normal no va a chocarse contra la caja o la cara del semáforo. Si tiene ya una ménsula, pues la ménsula si es corta puede llegar a unos 4 metros con 50. ¿Cuál es el problema? Que hay vehículos que tienen mayor altura y este gálibo, que es la distancia del piso hasta donde está la parte superior o la parte inferior de un puente o de una estructura, pues puede quedarse un poquito por debajo de lo necesario. Entonces, para eso se tienen semáforos con ménsulas largas que llegan hasta 6 metros. Y aquí llegaríamos un poco a lo que son los semáforos de tiempo fijo. Como les decía, se utilizan intersecciones donde se tienen unos patrones de servicio que son estables, o sea, son como estacionarios. ¿Ya? Y entonces no se dan esas variaciones de intensidad de la circulación, o si se dan esas variaciones, pues esas variaciones pueden ser absorbidas sin generar esas colas tan largas que pueden generar conflictos en un momento dado en una intersección que puede afectar grandemente sus niveles de servicio. Entonces los controles que uno tiene para esos semáforos de tiempo fijo se van a colocar de tal forma que la idea es que se pudiesen sincronizar. O sea, lo ideal sería que se pudieran sincronizar. ¿Qué es sincronizar? Que cuando yo vaya en un semáforo yo pueda estar en verde y cuando yo pase ese semáforo y circule por la calle y llegue al siguiente semáforo, pudiese también encontrarlo en verde, ¿ya? De tal forma que se dé una ola verde, ¿ya? Y que el funcionamiento de esos semáforos pues, le permita a las personas tener un mejor control de su movilidad. Entonces, cuando yo tengo semáforos que están sin la sincronización, normalmente esos semáforos están aislados, ¿ya? Están separados físicamente porque resulta que esos semáforos, cuando las distancias son tan largas, es muy complicado poder prever una velocidad, ¿cierto? Que permita que cuando yo paso en verde uno, la pueda mantener para llegar a un verde en el otro. Vamos a mirarlo en una grafiquita, como siempre hago yo en Paint para que lo puedan ver mejor. Entonces, todos sabemos que, o podemos recordar de la física, que si yo tengo aquí, entonces imagínense que yo tengo aquí un semáforo. Voy a decir que tengo un semáforo y lo voy a colocar aquí. Lo voy a marcar aquí como una intersección semaforizada y tengo el verde. ¿Qué pasa? Que desde aquí cuando él pasa hasta acá, cuando él llegue a la siguiente intersección, lo ideal sería que yo pudiese llegar y encontrarla en qué color. En En verde. verde.
que yo pudiera llegar y encontrar el siguiente paso en verde. Pero resulta que cuando esta distancia, si yo tenga un D, voy a escribirlo así como un, si yo digo que este es un D, muy largo, ¿ya? Las personas van a perder esa idea de la fórmula de física que me dice que distancia, perdón, velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y uno diría, bueno, sí, esto es fácil de calcular, ¿ya? Si yo tengo la distancia y tengo la velocidad, yo podría decir, en esta calle yo coloco una señal de velocidad 30 kilómetros por hora. Ya tengo la velocidad. ¿Ok? Y al revés. Tengo una distancia, sí, entre las dos intersecciones, tengo una distancia de 160 metros. ¿Ya? Entonces yo digo, bueno, si ya yo tengo la velocidad y tengo la distancia, yo podría saber cuál es el tiempo. El tiempo en el cual, luego de que se pasen de aquí los vehículos, puedan llegar acá y sería el desfase entre los dos semáforos. Pero ¿qué ocurre? Que las personas cuando tienen este tramo de 160 metros, puede que olviden que la velocidad es de 30 kilómetros por hora y traten de avanzar mucho más rápido, o sea, que hagan esto, que salgan volando, ¿ya? ¿Qué pasa? Que al aumentar la velocidad, las personas creen que porque aumentaron la velocidad en este tramo podrán llegar al semáforo en verde cuando lleguen a esta intersección. Y resulta que por no respetar la velocidad de los 30 kilómetros por hora, o sea, salen mucho más rápido, cuando llegan, aún este semáforo no ha cambiado y se lo encuentran en rojo. ¿Ya? Y cuando yo tengo intersecciones muy largas o muy separadas, puede que se dé este fenómeno. Las personas como cogieron este en verde salen corriendo, aumentan la velocidad para llegar acá sin saber o sin percatarse que fue diseñado esa ola verde, fue diseñada con una velocidad de 30 kilómetros por hora, que al romperla, ¿cierto? Que al no tener en cuenta, seguramente les va a perder la línea verde. Y llegan acá y lo van a encontrar en rojo. ¿Sí me entendieron esa parte? No mucho, profe. Vamos a tratar de hacer otra gráfica. Vamos a irnos por aquí. Vamos a mirar lo que es un semáforo coordinador. Vamos a hacerlo de la forma como se debe. Que yo tenga. Esto es un semáforo coordinado. Y voy a tener un plano XY. ¿Este qué va a ser? El tiempo. Este de aquí va a ser la distancia. Ustedes saben que cualquier inclinación de la distancia con relación al tiempo me va a dar ¿qué? Velocidad. Me da la velocidad. Exacto. La velocidad es la pendiente. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace uno? Pues uno dice, bueno, listo. Si en un determinado tiempo un vehículo estaba aquí, ¿ya? ¿Qué pasa? Que para que él pueda otra vez estar aquí, en este lugar, y que estos sean los choques con el verde, a él le debe transcurrir este tiempo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que él debe ir estando, ¿cierto? En un tiempo X, aquí. En un tiempo X1, aquí. En un tiempo X2, aquí. En un tiempo X3, aquí. En un tiempo X4, aquí. En un tiempo X5, aquí. ¿Ya? Porque él es este vehículo que se va trasladando. Pero para poder hacer eso, ¿qué tiene que hacer? Mantener una velocidad. ¿Ya? Entonces él debe recorrer una distancia en un tiempo determinado, deberá mantener una velocidad. ¿Para qué? Para que él pueda manejar la pendiente de la velocidad de estas dos intersecciones, de lo que separan estas dos intersecciones. ¿Qué es lo que ocurre con la gente? Ocurre esto que es lo azul, ¿cierto? Arrancas aquí y luego como aceleras, estás aquí, ¿cierto? Recorriste más distancia en menos tiempo.
Luego estás aquí, recorriste más distancia en menor tiempo, 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 más distancia en menor tiempo. ¿Ya? ¿Qué hiciste? Cambiaste la pendiente de velocidad. ¿Ya? Cambiaste el gradiente con el cual estaba diseñado el sistema. Entonces, cuando tú llegas aquí, mira que aquí en distancia, ¿dónde estás? Ya estás en la intersección. Digamos que aquí en este punto, ya llegaste a la intersección. ¿Por qué? Porque mira, estás en distancia. De aquí recorriste los 160 metros. Aquí estabas en 0 y acá vas a estar en 160. Ya recorriste los 160 metros. Pero deberías recorrerlo desde un 0 hasta un, digamos, 20 segundos. Hasta un tiempo de 20 segundos, que es este que está aquí. ¿Pero qué hiciste tú realmente? Realmente yo lo recorrí aquí y lo recorrí en 15 segundos. ¿Qué te va a ocurrir? Que llegaste primero. Y como llegué primero, no voy a encontrar el semáforo siguiente en verde, sino que lo voy a encontrar en rojo, por haber querido aumentar la velocidad. Y lo mismo te va a ocurrir si en caso dado eres un lentejo, ¿cierto? Eres un lento, saliste a la intersección, no te metiste en la ola de los 30 kilómetros y te viniste por acá. Saliste a 20 kilómetros. ¿Qué te va a ocurrir? Que cuando llegues, ya el verde pasó. Y te toque el rojo, pero ¿el rojo cuál? El rojo de la segunda parte. O sea, el rojo que está por acá. Este. No sé si ahora sí les puedo ilustrar de forma mejor la situación. Sí, sí, ya, gracias. Y miren lo complicado que es, porque uno planea, o sea, uno proyecta a la gente, uno dice, bueno, la gente aquí va a ir a 30 kilómetros por hora. Si la gente va a 30 kilómetros por hora, esto es una maravilla. Pero como dice un amigo de la villa, estamos trabajando con gente. ¿Ya? Y póngale la firma que la gente no va a ir a 30. Y le vas a poner señales, por favor, velocidad 30 kilómetros. No, la gente no va. Como ven que es larga la intersección, la distancia entre las dos intersecciones, le dan más rápido, le dan más duro, aumentan la velocidad. ¿Ya? Y lo peor, de ahí salen diciendo que esos semáforos no sirven. No llega, sale un semáforo en verde y se encuentra con otro semáforo en rojo. ¿Ya? Entonces, ese abrebocas, esa primera parte, era la que tenía para hoy, ¿cierto? Luego de haber aclarado algunas cosas del parcial que pues son en gran medida importantes. Lo que teníamos que mirar en relación a lo que son los semáforos. Para la próxima semana, ¿qué vamos a mirar? ¿Cómo se calculan estas bandas? Esto. ¿Qué es una fase y cómo se le dice a alguien, mira, estás en verde, puedes andar, y mientras esto andas, el otro está en rojo? ¿Ya? Entonces, para la próxima clase ya empezamos a hacer ejercicios de cómo hacer los cálculos de los tiempos de un semáforo. ¿Alguna duda está ahí? No por ahora, profe. Bueno, listo. Dejemos allí, ya son las 9:58. Agradezco la participación y las observaciones. Listo, profe, gracias a usted. Ok, profe, que tenga buen día. Igualmente, bendiciones.